En 1953, una reforma constitucional otorgó el derecho al sufragio a las mujeres mexicanas. No obstante, las acciones que desde entonces se han aplicado en pro de la participación política femenina han sido insuficientes. Para hablarnos más sobre el tema, hoy contamos con la participación de la doctora Georgina Cárdenas Acosta, quien es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México, doctora en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con 2 años como investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudio de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1 y es jefa de carrera de Sociología en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Entonces, vamos a comenzar con esta conversación. ¿Cómo entender la participación política de las mujeres en la democracia? Bueno, por participación política de las mujeres habría que hablar de que es un espectro amplio, ¿no? Normalmente la gente piensa que este espectro se reduce a la participación de la política que le llamamos formal, es decir, las mujeres en espacios de toma de decisiones o en cargos de elección popular o en la vida de partidos políticos. Sin embargo, la participación política de las mujeres es un espectro mucho más amplio que implica la participación en sindicatos, organizaciones de la sociedad civil organizada, asociaciones de estudiantes, etc. Entonces, la verdad es que las mujeres siempre hemos participado en la vida política, pero bueno, o sea, en algún momento cuando no teníamos, como tú lo mencionabas al inicio, el derecho a ser ciudadanas y no teníamos el derecho a votar, bueno, pues en ese momento las mujeres participaban en diferentes espacios y la participación de la política formal de las mujeres en ese momento estaba limitada, en el 53, ¿no? Cuando apenas se promueve la participación política de las mujeres. Entonces no podría hablarse de una centralización de la participación, ¿verdad? La participación política no está únicamente enfocada en ciertas actividades. Ajá, sí, exacto. Normalmente se reduce a lo que mencionaba, que es la participación política formal, y no se consideran las otras formas de participación, pero también son, ¿no? Ok. Entonces, ¿se puede hablar de una democracia contemporánea sin igualdad entre mujeres y hombres? No, realmente esto de la democracia se ha cuestionado a lo largo de la historia, ¿no? O sea, si nos vamos ahora sí que a los orígenes, las mujeres estábamos excluidas, digamos, en la antigua Grecia, las mujeres ni siquiera teníamos el carácter de ciudadanía. Otro segundo momento importante de que se habla de ciudadanía es en la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí se estaba hablando del principio de la igualdad, del principio de la fraternidad, y en ese momento de la democracia liberal que se constituye allí, nuevamente las mujeres estamos excluidas. Entonces las mujeres, ahí surge un movimiento feminista en donde dice, estás hablando de igualdad, pero nosotras no estamos allí. Y a lo largo del siglo XX, ¿no? Donde se están consolidando los estados-nación y demás, pues las mujeres a todo lo largo del siglo XX van obteniendo la ciudadanía en diferentes partes del mundo en una idea de que tengan esta amplia participación política. Y retomando esta parte histórica, ¿cuáles podrían determinarse como los principales obstáculos que han vivido las mujeres en cuanto a esta participación política? En algún momento se pensaba que con el solo hecho de que las mujeres tuviéramos la ciudadanía y el derecho a votar y a ser votadas, ya estábamos del otro lado, pero la situación no fue así. ¿Por qué? Porque hay una serie de obstáculos socialmente construidos en donde se consideraba que las mujeres no tendrían que estar en la esfera pública, sino que tendrían que permanecer en el ámbito doméstico o en el ámbito privado, ¿no? Que algunas autoras cuestionan esto de si realmente podemos hablar de privado y más bien hablan que son espacios domésticos, ¿no? Del sistema de cuidados y demás. Ahí surge uno de los primeros obstáculos, pero luego las investigadoras, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, empezaron a indagar por qué las mujeres no estaban llegando a los espacios de toma de decisiones. Y entonces, si ya tenían la ciudadanía, ¿no? O sea, parecía como que naturalmente iban a ingresar. Entonces se dieron cuenta que, por ejemplo, había algo que le empezaron a llamar como pisos pegajosos, ¿no? Es decir, la responsabilidad de los cuidados y demás, en donde las mujeres todavía estaban inmersas
o también se dieron cuenta que no era sencillo que fueran postuladas por partidos políticos para ser realmente candidatos, o si las postulaban no necesariamente eran espacios donde iban a ganar. Ahí empieza a haber una serie de obstáculos de la participación política de las mujeres, pero estos no se reducen a este espacio del proceso electoral, sino que también las mujeres los enfrentan ya cuando están en el ejercicio del cargo. ¿Por qué? Porque se están en un entorno cultural machista que no reconoce que las mujeres tienen que vivir en igualdad. Bien, y conociendo esta parte de la historia, partiendo de 1953, donde se otorga el voto a las mujeres mexicanas, se esperaba que tuvieran una mayor participación política. Sin embargo, esto no ha sido del todo posible. Entonces, ¿qué acciones pueden realizarse para fortalecer esta participación política? Bueno, algunas de las acciones que se empezaron a implementar fueron las llamadas acciones afirmativas. En América Latina, en 1991, en Argentina, se promueve algo que se llamó la ley de cupos. Es decir, que se les dice a los partidos políticos que en sus listas de candidaturas las mujeres deben de tener un porcentaje. Me parece que era 30%. Ese tipo de estrategias también se recuperan acá en México. Por ejemplo, en el 91, el primer partido que promovió en sus documentos internos que las mujeres debían de tener una cuota, que aquí le llamamos, fue el PRD. El PRD fue el primer partido que lo promueve y de alguna manera los otros partidos empiezan a tomar esta estrategia y también se empieza a incorporar en la normatividad electoral. Pero en un principio esta normatividad invitaba, ¿no?, a los partidos a que en determinados espacios postularan a mujeres. Pero la invitación pues parecía como un llamado a misa, entonces no necesariamente era atendido por todas las personas, bueno, los partidos políticos, y entonces se tuvo que transitar de esta invitación a empezar a poner una serie de medidas. Y entonces las medidas que implicaron, es decir, ok, pues si no postulas a mujeres en tanto porcentaje, entonces no te recibo las listas. Y entonces así más o menos empezó a cambiar. Sin embargo, algunos partidos políticos lo que hicieron es que dieron las áreas de donde podrían como burlar la ley y seguían postulando sistemáticamente a hombres. Entonces las medidas tuvieron que cambiar hasta que recientemente tenemos la paridad y con todo y en los espacios municipales sigue siendo un reto. Y en este caso, ¿qué acciones específicas deben llevar a cabo los partidos políticos para que la participación de las mujeres sea mayor? Bueno, para empezar, reconocer que pues tienen a sus militantes, ¿no? Las mujeres constituyen una parte importante de la militancia de los partidos políticos, prácticamente su base, y tienen muchos procesos de formación, de cuadros y demás, y que al interior hay muchas mujeres que pueden ocupar estos espacios. Entonces lo que tienen que hacer es voltear a su interior y reconocer esos liderazgos, ¿no? Y a esas mujeres proponerlas. Creo que es uno de los primeros pasos que se tiene que hacer, ¿no? Hay otros partidos políticos que tienen cierta apertura, que no nada más lo buscan en su militancia, sino también buscan, precisamente el PRD es uno de ellos, que históricamente ha propuesto a académicas. De ahí llega Marcela Lagarde y de los Ríos, por ejemplo, ¿no? O en su momento también fue Elena Tapia, ¿no? O sea, que abren espacios a la ciudadanía y han sido mujeres muy distinguidas, Elena Tapia, por ejemplo, del movimiento feminista, igual que Marcela Lagarde, y que han hecho papeles impresionantes. Ok, y ahora en contraparte, ya no viéndolo desde la parte interna de los partidos políticos, sino ya como una ciudadanía, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para fortalecer nuestra participación? Bueno, yo creo que, insisto, las mujeres siempre participamos en la vida pública. Es decir, si tú lo piensas como a nivel local, dime, ¿quiénes son las principales promotoras de que una escuela funcione bien, que el drenaje esté bien, que haya recolección de basura? Son las mujeres las que están inmersas en esta vida, que están buscando mejorar las condiciones de vida. Entonces, yo creo que siempre hay participación política. Lo que necesitamos es que estas mujeres también participen en esta política formal, ¿no? Que las dejen entrar, ¿no? Que las dejen entrar
y que una vez que estén allí tampoco las estén boicoteando y tampoco las estén violentando. Entonces yo creo que por allí va, pero además, insisto, creo que es necesario que se abran a la pluralidad de las mujeres y que pues en algunos casos se supere esto de las cuotas y de los cuates y de los compadrazgos y demás, que pues, lamentablemente eso ha minado mucho a algunos partidos políticos, ¿no? Sí, sin duda. Y por último, en el marco del futuro proceso electoral, ¿le gustaría agregar algo respecto al tema? Sí, claro que sí. La verdad es que son unas elecciones muy esperadas, ¿no? Va a haber, parece, 20,000 cargos que van a estar en la elección, ¿no? En juego. Es muy importante que de verdad se respete la paridad en las postulaciones, pero estamos hablando de la paridad horizontal, de la paridad vertical y sobre todo que las mujeres vivan libremente este ejercicio político sin ser violentadas. Tampoco queremos violencia política para los hombres, habría que decirlo. Queremos que haya unas elecciones democráticas y que una vez que las personas accedan a los cargos de toma de decisiones, respeten la paridad e incorporen a mujeres a los equipos, tanto hombres como mujeres. Porque lo que tenemos aquí en la Ciudad de México es que a pesar de que la paridad existe en la Constitución desde 2017, no se ha respetado. Es un ejemplo de cómo es que esto ya estaba normado en un lugar y no se respetaba, y ahora que se hacen las modificaciones a nivel federal, se hace indispensable que conformemos una ciudadanía crítica, que dé seguimiento a estas instituciones y que veamos que realmente esta se haga respetar y que las mujeres tengamos esta amplia participación en todos los niveles. Las mujeres somos agentes de cambio y tenemos que estar allí en la construcción de la agenda pública, porque eso también a nosotras nos interesa. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, doctora. Esperemos que sigan acompañándonos en nuestras siguientes cápsulas.